Hola chicos, ¿cómo están? Aquí Roberta saludándoles, dándoles la bienvenida a este espacio de Libera tus alas con los ángeles y conmigo. El día de hoy estoy aquí para compartirte acerca del tema del miedo. ¿A qué le tienes miedo? Y bueno, yo elegí este tema el día de hoy porque últimamente en las sesiones, más en los últimos días, pero es algo que se presenta mucho en las personas que les doy sesión y es que les da mucho miedo, sí, les da mucho miedo y también en las que toman cursos, que les da mucho miedo el específicamente conectarse con seres oscuros, con demonios y cosas así, o seres de falsa luz. Y dije, pues vamos a platicar acerca de esto. Y bueno, vamos a platicar primero en general del miedo y luego ya más específicamente de este tipo de miedo. Pero el miedo es algo natural, normal, parte del ser humano, parte de nuestro camino, de nuestro avance de vida espiritual, de nuestro desarrollo como humanos, como espíritus. Y es una manera de mostrarnos el camino que hay que recorrer, ¿sí? Para dónde tenemos que ir, hacia dónde. El miedo nos está mostrando, en vez de todo lo contrario a lo que pensaríamos que está haciendo el miedo, que es no vayas por ahí. La mayoría de las veces el miedo nos está diciendo, ahí es donde tienes que ir. Ese es el lugar que tienes que llegar. Ese es el camino que tienes que recorrer. ¿Por qué? Porque llegando ahí, enfrentando ese miedo, vas a ser más grande, vas a tener más fuerza, vas a tener más poder. Entonces, el miedo, en realidad, cuando a ti se te presente un miedo, más que huirle, dale las gracias. Dale las gracias porque te está mostrando el camino. Entonces, cuando hay un miedo, lo importante aquí es, primero, di, bueno, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué podría ser lo peor que podría pasar en esta situación si yo hago esto a lo que le tengo miedo? O voy a ese lugar a donde le tengo miedo, o enfrento a esa persona que le tengo miedo. Yo, la verdad, soy una persona muy miedosa. Ahí donde me ven. Bueno, tengo diferentes tipos de miedo, pero en mi vida, pues he sido muy, muy miedosa. Y la cuestión aquí es que los miedos, no les voy a decir que todos, todavía me faltan muchos por enfrentar, pero los más grandes miedos que yo he tenido, los he enfrentado. Y esos son las personas valientes. Y yo me considero una persona valiente porque he tenido muchos miedos que realmente sí me han dado bastante miedo, pero los he enfrentado. Por ejemplo, uno de mis más grandes miedos era parir un hijo, tener un bebé, pero no tanto el embarazo, no tanto lo que iba a pasar después de criarlo y todo eso, que sí, claro que sí me daba miedo, pero el embarazo no, pero después sí. Pero más que todo lo que me daba miedo era el parto, el momento del parto. Y fue algo que tuve que enfrentar y ha sido una de las experiencias más dolorosas y más terribles que he tenido en la vida. Pero mírenme, aquí estoy, lo superé, lo viví, pasé por ahí y aquí estoy. O sea, lo enfrenté, de alguna manera lo enfrenté. Entonces, ese es uno de los miedos más grandes que yo he tenido en mi vida. Y pues así como este he tenido muchos más miedos. Y así como este también los he enfrentado. Como les digo, todavía me quedan muchos por enfrentar y ahí, pues si no, pues ya estaría
ya no estaría en este plano, o sea, si no tuviera miedos, si ya los hubiera enfrentado todos, sería una maestra ascendida y todavía no llego ahí, pero lo importante es analizar eso, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar en esta situación, si enfrento yo este miedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Y luego, ¿de qué manera lo voy a enfrentar? Elegir de qué manera lo voy a enfrentar y después hacerlo. Podemos ir de poco a poco o enfrentarlo de un jalón, ¿sí? El miedo que tú tengas es importante porque te va a decir qué camino hay que recorrer. ¿Sí? Una vez que tú tomas fuerza y eliges enfrentar ese miedo te va a hacer más grande. Entonces, aquí la cuestión no es si tienes miedo o no tienes miedo. Todos tenemos algún miedo a algo o a alguien. Pero la cosa es, ¿cómo vas a elegir pasar por ese miedo? ¿Cómo vas a elegir que ese miedo no te gane? Y yo entiendo, claro, yo también he tenido miedo a algunas cosas, no precisamente a conectarme con seres oscuros, porque, bueno, mis miedos de ver seres oscuros se terminaron cuando yo era niña, porque yo tenía muchas pesadillas y veía muchos seres oscuros. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que la única manera de poder superar ese miedo era enfrentándome a esos seres oscuros y que ellos no iban a ser capaces de ganarme a mí, que yo tenía que enfrentarlos y salir adelante, enseñarles que yo era más fuerte y que yo tenía más poder que ellos, que lo que ellos pudieran hacerme a mí o tratar de hacerme. Esa es una de las cosas. Ya depende de cómo lo elijas tú, de cómo lo decidas. Y nadie te forza a hacerlo. Incluso puedes no enfrentar el miedo, puedes huirle. Pero yo te digo en mi experiencia, huirle es lo peor que puedes hacer. Porque cuando le huyes a un miedo, lo único que haces es que ese miedo no se va. Ese miedo sigue en tu interior y más que irse, empieza a crecer. Empieza a crecer como una bola de nieve y no llega un momento en el que el miedo es tan grande, más grande que tu imaginación, porque realmente el miedo está en nuestro interior. Muchas veces hacemos la película más trágica y más dramática que nunca hayamos visto en el cine o en la tele, de ese miedo, porque nosotros lo vamos fabricando, lo vamos engrandeciendo, ¿sí? Al darle fuerza, al darle energía, al darle atención, importancia. Entonces, lo que yo te recomiendo es que lo enfrentes de poco o de un jalón, como tú quieras, tú lo eliges, pero enfréntalo. Y no tienes que enfrentarlo solo. Puedes pedir ayuda de gente que tengas confianza, que conozcas, pero sobre todo, más que de gente, puedes pedir ayuda de tus guías, de Dios, del universo, de los seres de luz, porque ellos, todas estas energías, te dan soporte, están ahí para ayudarte. Entonces, el miedo, hablando específicamente del miedo a conectarte con seres oscuros, con demonios, con seres de falsa luz. Luego podemos platicar un poquito acerca de los seres de falsa luz.
porque esa es también otra cosa, otro tema como importante. Pero los seres oscuros, demonios, en realidad no son tan terroríficos como has visto en las películas, como ves en la tele. Sáquense esas cosas de la cabeza y ya no se conecten más con ese tipo de, ya no consuman más ese tipo de energías, ese tipo de entretenimiento. Estoy de acuerdo que como humanos nos gusta pues el entretenimiento, ¿verdad? Y podemos estar viendo un drama, una guerra, lo que tú quieras, pero tienes que separar, hacer una separación y darte cuenta que si te afecta, no lo hagas más. Y las películas, hay tantísimas, es una cosa increíble de todas las películas de terror que hay, y solamente son creaciones tan distorsionadas y tan retorcidas de la mente de la gente que en realidad, o sea, cuando te conectas con seres del mundo invisible, no son tan terroríficos, y la intención es muy importante. La intención es muy importante al momento de que quieres conectarte con algún ser. Y si tú dices, yo quiero conectarme con un ángel, y si todavía te queda una duda de que sea un ángel caído, que realmente los ángeles caídos somos nosotros, pero bueno, que sea con un ángel caído, que sea un ángel de luz, entonces puedes decir, pido conectarme con el ángel de más alta vibración, amor y compasión que pueda conectarse conmigo el día de hoy. O pido conectarme con mis guías de amor y más alta vibración y compasión. Y eso te va a ayudar y te va a servir a estar seguro de que no te vas a conectar con ningún ser de bajo astral, de oscuridad. Y es bien importante porque tú tienes fuerza, tú tienes poder, tú tienes libre albedrío. Y si tú estás seguro de que tú te quieres conectar con un ser de luz, pones tu intención y así es. Y si tú dices, fuera de aquí todos los seres de bajo astral, fuera de aquí todos los seres de oscuridad no son bienvenidos en mi vida ni en mi casa, mira, así se van, así se van. Entonces, confía en ti, confía en tu poder, confía en tu luz. Y si tienes muchos miedos, trabaja poco a poco con ellos. Trabaja enfrentando uno y de a poco, y luego el otro, y luego el otro. Y eso te va a hacer más fuerte, más grande. Y una vez que pasas por eso, nadie puede venir a contarte nada, porque te pueden decir que te van a engañar, que van a hacer, que los seres oscuros te van a llevar y que te van a llevar tu alma y que no te la van a devolver. Y no es verdad. No tienen el poder de hacer eso. Y en el momento en el que tú digas fuera de aquí, se van. Porque así es el libre albedrío y así es tu poder tan fuerte. Entonces confía. Y bueno, pues si tienen alguna pregunta, si tienen comentarios acerca de este tema, me encantaría saber sus comentarios, me encantaría saber qué piensan del tema, si les ha gustado lo que les compartí, si me faltó algo, pues también díganmelo. Y si les gusta también este video, pues compártanlo para que llegue a más personas. Todos tenemos miedos, pero lo importante es cómo los enfrentamos y que nos decidamos a enfrentarlos. Que saquemos esa valentía que hay dentro de nosotros, porque todos somos valientes, solamente que no te has dado cuenta, no has sacado esa valentía, pero ahí está. Les mando mucha luz, muchos besos, muchas bendiciones
Que estén muy bien, nos vemos pronto y acuérdense que las cosas más maravillosas de la existencia están en lo invisible y la intención es muy importante, la intención cuenta. Besos.